Estamos ya por iniciar esta transmisión, así es que vamos a buscar por favor en nuestras Biblias la segunda carta del apóstol Juan. La segunda carta, recuerde que él escribió no solo el Evangelio de Juan, sino también 3 epístolas, y vamos a buscar hoy la segunda epístola de Juan. Tiene solamente un capítulo esta carta, es breve, y vamos a ver hoy el estudio bíblico titulado ¿Cómo fortalecer espiritualmente tu hogar? ¿Cómo fortalecer espiritualmente tu hogar? Entonces vamos a leer solamente ahorita en los versos del 1 al 6, la segunda epístola del apóstol Juan. Dice en este único capítulo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Bueno, tenemos esta gran responsabilidad y esta gran labor, que es la de cuidar nuestros hogares, cuidar la vida familiar, porque simple y sencillamente el enemigo, que es Satanás, está atacando constantemente la vida familiar a fin de ocasionar caos, división. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia a fin de que podamos tener familias, hogares firmes en la fe en Cristo Jesús, cómo podemos fortalecernos como familia espiritualmente hablando. Comienza aquí el apóstol Juan diciendo el anciano, haciendo una referencia a él, a sí mismo, y dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Bueno, esta señora elegida, la interpretación más común se refiere a una cristiana, ¿verdad? Y a sus hijos. Quizás el apóstol Juan se dirige a ella solamente, no sabemos las causas por las cuales va dirigida a ella, no menciona al esposo, quizás se enviudó, quizás era un varón inconverso y se fue, etcétera. El punto es que él se dirige a esta mujer santa con sus hijos y dando palabras de ánimo y también de advertencia para que cuide bien su hogar y no permita que nada falso entre en su casa, ni tampoco, ahora podemos aplicar esto a la vida familiar, a la vida de la iglesia. En aquel tiempo la iglesia cristiana se reunía en las casas. El único templo que existía para los creyentes era el templo judío, pero no tenían ellos lo que conocemos hoy como un templo cristiano, entonces se reunían en las casas, y los templos que había en aquel tiempo pues eran los templos paganos de Roma y de Grecia. Bueno, la iglesia entonces se reunía en las casas. Así es que Juan escribe esta epístola también para prevenir, ¿verdad? Porque dice el versículo 7, recuerde que es un solo capítulo de esta segunda carta del apóstol Juan, y dice aquí: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así es que Juan estaba advirtiendo y previniendo a esta mujer, a esta cristiana y a sus hijos para que tuvieran cuidado, porque necesitamos orar mucho y trabajar con la ayuda del Señor por tener hogares fieles a Cristo. Hogares fieles a Cristo es todo un reto, porque cuando hablamos de un hogar, pues estamos tomando en cuenta al esposo, a la esposa, a los hijos. A veces está solamente la mujer, quizás ya enviudó o es separada, o el varón también, o quizás ya los hijos se casaron, hicieron su vida y está el nido vacío, como se dice. Hay muchas situaciones en las cuales se encuentran, o etapas en las cuales se encuentran nuestros hogares, pero cual sea la situación o la etapa en la que nos encontremos, es importante aplicar, y voy a compartir estos
4 enseñanzas acerca de que nos van a ayudar a fortalecer espiritualmente el hogar, que es primordial, es prioritario tener y mantener una buena vida familiar. Y esto se hace posible solamente cuando dependemos de Dios. Ok, número 1, comenzamos con esta primera enseñanza. Debemos de saber la verdad. En el hogar hay que sembrar la verdad de Dios, obviamente. Dice aquí en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, una labor que se hace en las iglesias cristianas es que la gente conozca la verdad, sepa la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Básicamente quiere decir la realidad. La verdad es la realidad, a diferencia de la mera apariencia. Hoy la gente prefiere vivir en la apariencia, ¿verdad? Por temor al que dirán, aunque a pesar de esta situación, no estén viviendo en la verdad. En este tiempo, la mayoría de las personas no creen en la verdad absoluta, creen en una verdad relativa porque es lo que les conviene, ¿verdad? Pero a fin de cuentas hay una sola verdad y es el Dios de la verdad, y Dios nos ha dejado su palabra. Vamos a buscar algunos textos que nos van a ayudar a reafirmar la importancia de la verdad, ¿sí? Juan 14:6, en ese pasaje conocido, en donde nuestro Señor Jesucristo afirma que Él es la verdad. No una verdad, la única verdad, absoluta. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo es la verdad. Y el único camino para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Recientemente el máximo jerarca de la Iglesia Popular hizo una afirmación, pues yo considero que está en contra de la palabra, y una afirmación disparatada, diciendo a sus feligreses que todas las religiones llevan a Dios. No, eso no es lo que dice la Biblia. Aquí Jesucristo está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí o por mí. Y los apóstoles también, los apóstoles de Jesucristo, confirman esta enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo número 12, haciendo referencia aquí Pedro de Jesús: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no es Krishna, no es Buda, no es Confucio, no es X deidad pagana, es solamente a través de Jesucristo para poder acercarnos al Padre y tener la salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. Entonces, Jesucristo es la verdad. Y también en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 17, ¿qué es la verdad? Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan 17, 17, santifícalos, está orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, el único referente que Dios nos ha dejado para conocer la verdad y vivir en la verdad es su palabra. Los hombres van a dar sus opiniones según sus ideologías o según sus conveniencias, ¿verdad? Pero simple y sencillamente tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La manera de ser transformados en nuestras vidas, ser santificados para ser semejantes a Cristo, es a través de la Biblia, a través de la verdad del Señor. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo nos va a iluminar el entendimiento para enseñarnos y capacitarnos para conocer la verdad, la única verdad de Dios, la cual está en Jesucristo y en su palabra. Entonces, la verdad, conocer la verdad, significa que la vida del creyente, del cristiano, es dirigida y es controlada por ese amor a la verdad. No solamente conocer la verdad, sino que vamos aprendiendo a amar la verdad. Deseamos hacer las cosas conforme a la verdad de Dios. Ahora, en aquel tiempo había falsos maestros que estaban esparciendo el error, y por ello Juan comienza aquí esta carta con esta nota de verdad, mencionando en varias ocasiones esta palabra verdad, verdad. ¿Por qué? Porque, dice él, han salido muchos engañadores y muchos anticristos.
Entonces ya desde aquel tiempo el enemigo ha salido a engañar a todo el mundo para desviar a la gente del Evangelio, de la verdad del Evangelio. El engaño está sumergiendo la vida de muchas personas y de muchas familias con enseñanzas demoníacas, con enseñanzas contrarias a los valores de la palabra de Dios. Por ello debemos saber la verdad, es decir, conocer la verdad para no ser engañados y de esta forma desviarnos y de esta forma dividir la vida de la familia. Bueno, esta señora santa, esta cristiana, y sus hijos llegaron a conocer la verdad por la gracia y la misericordia de Dios. Regresando una vez más a la segunda epístola de Juan, dice aquí, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces la verdad de Dios es un ancla espiritual, lo que impedirá que estemos nosotros siendo llevados por todo viento de doctrina del mundo, de los falsos maestros, sino que nos establezcamos en la verdad. Dice, la verdad permanece con nosotros para siempre. O sea que la verdad no es algo que lo tengamos por etapas, por temporadas, o cuando estemos de buenas, o cuando sintamos que nos va bien. No, la verdad siempre permanece en la vida de aquel creyente que auténticamente se ha convertido a Cristo, y esto es lo que necesitan los matrimonios, nuestros hijos, la familia entera, para estar bien firmes y no ser llevados por todo viento de doctrina. Bien, dice en el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Es decir, la gracia, la misericordia y la paz, lo que necesitamos realmente, provienen de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, somos salvos por la gracia de Dios, que es el amor que pagó un precio. La gracia de Dios es el amor que pagó un precio. ¿Y cuál fue ese precio? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde Él derramó su sangre preciosa, murió y al tercer día resucitó, para mostrarnos así su vida perfecta, su muerte a favor de todos aquellos que creemos en Cristo y nos arrepentimos. Somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, cuando uno recibe la gracia y la misericordia de Dios, experimenta lo que tanta gente anda buscando, que es la paz. La paz de Dios, la paz con Dios. Primero necesitamos estar en paz con Dios para poder experimentar cada quien, todos los días y en todo lugar, la paz de Dios. ¿Sí? Ahora, la paz que Dios nos da no es una vida en donde no existen contratiempos o dificultades. Estamos en este mundo y vamos a enfrentarlo, pero a pesar de ello, Dios guarda nuestra mente y nuestros corazones con su paz perfecta. ¡Qué bendición! Bueno, entonces, para que nuestros hogares sean fieles a Cristo, necesitamos conocer la verdad y tener cuidado con estos falsos maestros, los cuales buscan desviar la vida de la familia. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Bueno, cuando vamos a la Biblia y la estudiamos de manera constante, pedimos la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para conocer, saber la verdad y vivir la verdad. Muy bien, en segundo lugar, debemos de enseñar y valorar la verdad de Dios. Debemos no solamente saber la verdad, sino debemos enseñar y valorar la verdad de Dios. Busque por favor en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Este pasaje ya en otras ocasiones lo había compartido, pero es importante porque usted se preguntará, bueno, ¿y cómo le hago para enseñar la verdad de Dios a mi familia? Bueno, aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Deuteronomio 6, y voy a darle una lectura un poco rápida por la cuestión del tiempo. Deuteronomio 6 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo,
todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Es decir, hay bendición en la palabra, hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios. Hay bendición, dice, para que te vaya bien. Dice, en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, es un estilo de vida y aprovechar las diversas situaciones diarias para compartir la palabra del Señor. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Enseña mis palabras, mis mandamientos a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, mientras vives la vida cotidiana, y en cualquier lugar puedes aprovechar esas oportunidades o esas situaciones para dar una aplicación de los principios bíblicos. Ok, ¿por qué tenemos que valorar la verdad de Dios? Bueno, busque por favor el Salmo 119, versículo 72. Salmo 119, versículo 72, y dice de la siguiente manera: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Se está refiriendo a la palabra del Señor. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aquí está el punto, que necesitamos valorar la palabra. ¿Y cómo sé que estoy valorando la palabra de Dios? Cuando comprendo y entiendo que la Biblia, los mandamientos, las promesas, las enseñanzas de Dios son mejor que las riquezas. Ese es el punto, ¿verdad? Pero hay gente que se preocupa por lo material y todo el tiempo andan buscando las cosas de este mundo y nunca buscan las cosas de Dios. Dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuestión de fe, ¿verdad? De creerle al Señor. Ahí en ese mismo Salmo 119, busque los versículos 126 al 128, y dice así: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hoy por hoy, ya de manera cínica y descarada, la gente que está en puestos altos, en los gobiernos, etcétera, van contra los valores bíblicos, van en contra de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y le están dando validez al pecado, aunque no le llamen así, ¿verdad? Pero ese es el punto. Verso 127. Por eso he amado tus mandamientos. Observe cómo la obediencia al Señor es cuestión de amor, de amarle. Ajá. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Aborrecí todo camino de mentira. Cuando usted conoce la verdad de Dios, usted comienza a discernir lo que es verdadero y lo que puede ser quizás la opinión de la mayoría, ¿verdad? Pero a fin de cuentas van en contra de la voluntad de Dios. Hoy mucha gente está confundida porque no conoce la verdad de Dios y piensan que lo que se dice en los medios de información o los youtubers, youtubers, ¿verdad? No todos, o lo que dice tal o cual político o tal o cual conferencista o tal o cual filósofo, maestro, etcétera, y sus opiniones, pues porque le han gustado a la mayoría, piensan que eso es la verdad. Dice aquí el salmista: cuando he conocido tu verdad, he aborrecido todo camino de mentira. Ahora, lamentablemente, en las familias, muchas veces el esposo miente, la esposa miente,
y no se diga a los jóvenes, ¿verdad? Los hijos mienten, pero cuando usted conoce la verdad de Dios, usted va a llegar al punto en donde no se va a sentir tranquilo ni en paz andando con mentiras. ¿No? El hogar, si queremos que el hogar esté feliz y viva con la paz de Dios y sea bendecido, hay que vivir con la verdad del Señor y aborrecer la mentira, ¿verdad? Entonces, ok. Se nos advierte que en los últimos tiempos en los cuales nos encontramos, busquen 2 de Timoteo 4:4, 2 de Timoteo 4:4, se apartará a la gente de la verdad de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, advirtiéndole a su discípulo, a Timoteo, 2 de Timoteo 4:4, y le dice aquí, bueno, desde el versículo 2, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, cuando no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, de sus carnales. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, los cuentos. A la gente le gusta escuchar cuentos, pero no la verdad. Entonces, la verdad es la verdad de Dios, pero nos previene Pablo, dice, cuidado porque se introducirán falsos maestros. Hoy tenemos multitud de grupos sectarios que usando la Biblia, pero tergiversándola o torciéndola, ¿verdad? Engañarán a la gente, grupos como los falsos, como los testigos de Jehová, los mormones, los sabáticos o adventistas y grupos pseudo mesiánicos, que no son realmente mesiánicos, son ahora toda una mezcla de grupos, algunas enseñanzas de grupos evangélicos, pero ahora mezclados con creencias judaicas. Bueno, y muchísimas cosas más, pero el problema es que se han introducido en muchas iglesias y pues están ya no enseñando la verdad de Dios, sino están ahora divirtiendo o entreteniendo a la gente con visiones, con sueños, con ya parecen más bien shows, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero las mentiras se están propagando en los medios de información, en las redes sociales, muchos noticieros, a través de la música, a través de cantantes, a través de gente famosa, pues que dan sus opiniones, pero están totalmente apartadas de la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado. 1 Timoteo, una carta anterior, 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo 1, no es cierto, 1 Timoteo capítulo 2, ok. 1 Timoteo 2, versículo 4, dice aquí el apóstol Pablo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Observe que no hay más mediadores, no hay más mediadores, lo dice la Biblia, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que no se pierdan, que no vayan al infierno. Dios entonces, que nos ama, nos da la oportunidad de ir al cielo a través de Cristo Jesús solamente. Y dice que seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, de la Biblia. Es decir, que nos discipulemos, que nos preparemos con la palabra de Dios. Una bendición que nos da la verdad de Dios. Juan 8:32. Juan 8:32 dice lo siguiente, palabras de Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo único que nos puede hacer libres del engaño, de nuestras propias justificaciones, las cuales están cimentadas en la mentira, etcétera, es la verdad del Señor. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Muchas veces tenemos ataduras de todo tipo que no nos permiten ser realmente libres, vivir en la libertad de Cristo, no en el libertinaje del pecado, sino en la libertad que da la gracia de Dios, libertad para hacer la voluntad de Dios, libertad para agradar al Padre. Bueno, y también el Salmo 43:3, otros textos que nos ayudan a valorar la verdad de Dios. Dice aquí el Salmo 43:3, ¿sabe la gente
con frecuencia toma decisiones equivocadas en base a sus emociones, a sus sentimientos, a sus circunstancias, y luego se da de topes porque se equivocaron una y otra vez, ¿verdad? El Salmo 43:3 nos dice aquí de la siguiente manera: envía tu luz, hablando obviamente a nuestro Señor, envía tu luz y tu verdad, la verdad de Dios. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios nos da su luz, y esa luz es por medio del Espíritu Santo, y la verdad, que es la palabra de Dios. Estas me guiarán para tomar las decisiones correctas y nos guiarán para acercarnos al Señor. Dice aquí su santo monte. Entonces, y en las moradas del Señor, en la vida eterna, en el cielo también. Ok, en tercer lugar, debemos de andar en la verdad, no solamente conocer la verdad, enseñar la verdad y valorarla, sino también debemos andar en la verdad. Regresamos a la segunda carta de Juan, en los versos del 4 al 6, dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bueno, sinceramente, uno como padre, por ejemplo, yo creo que esto debe ser, no hay mayor regocijo o mayor gozo que nuestros hijos estén andando en la verdad. Ahora dice aquí Juan: he hallado a algunos de tus hijos, lo cual quiere decir que algunos no andaban en la verdad. Lamentablemente, así a veces algunos de nuestros hijos, a pesar de que les hemos enseñado, hemos orado por ellos, les hemos conducido por la verdad, pues algunos entran en una etapa de necedad, de rebeldía, y pues, andan descarriados, pero y oramos por ellos para que vengan al camino de la verdad. Pero habla de sus hijos, dice: pero tus hijos, algunos de tus hijos andan en la verdad. Y qué bendición. No se trata solamente de que les vaya bien, y eso lo anhelamos, obviamente, que les vaya bien en su trabajo, en su carrera, en su profesión, en su vida matrimonial, etcétera. Pero el mayor regocijo es saber que ellos están en la verdad. ¿De qué sirve que uno de los hijos pues tenga un muy buen trabajo, pero esté en el mundo descarriado, sin el temor de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ocuparnos para que ellos anden en la verdad. Pero si queremos que los hijos anden en la verdad, tenemos que comenzar por nosotros los adultos, andar en la verdad. Y sabe, yo creo que por ahí radica mucho el problema, pero no siempre, pero hay papás que son indiferentes y tibios en cuanto a las cosas de Dios, pero sí quieren que sus hijos anden derechitos. No, usted tiene que comenzar por rendir su vida a Cristo, no en un 40, 50, 80%, en un 100% dedicarse al Señor. Pero qué bendición cuando un hijo anda en la verdad. Ahora, los mandamientos del Señor, cada mandamiento de Dios es una expresión de su amor. Y así tenemos que verlo y entenderlo. Por ejemplo, Dios dio los 10 mandamientos, y si usted los ha leído, si no los ha leído, busque Éxodo 20, y ahí va a encontrar los 10 mandamientos, y se va a dar cuenta de esto, de que cada mandamiento es una expresión de amor. Obviamente que la gente dice: ay, ¿por qué Dios me prohíbe esto? ¿Por qué Dios no es? Bueno, si usted entiende bien la Escritura, se va a dar cuenta que Dios da esos mandamientos que son directrices para evitar que nos vayamos al pecado y nos vayamos a la condenación eterna. La voluntad de Dios es la revelación de su corazón. Dios nos ama y quiere que andemos en sus mandamientos. Así es que dice también aquí en el versículo 5: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora habla del amor. El amor en el hogar tiene que comenzar ahí a cultivarse. Y verso 6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, el amor bíblico es una gran bendición, no el amor que el mundo o que Hollywood pregonan, que es un amor emocional, es un amor carnal, y es un amor, según ellos, pues sin límite alguno. No, el amor verdadero plantea límites, ¿verdad? Y así debe de ser, tanto en el matrimonio como con los hijos, pero en el hogar debemos aprender a amarnos. ¿Es un reto? Sí, pero el amor de Dios es más que un sentimiento, es un acto de obediencia de nuestra voluntad, en donde
Tratamos a los demás de la misma manera que Dios nos trata. Escuche esto, el amor bíblico. Trata a los demás de la misma manera en que Dios te trata. Piénselo bien. Y en estos versículos del 4 al 6 encontramos lo que alguien ha llamado el círculo virtuoso del hogar. El círculo virtuoso del hogar. Esas son tres cosas, tres componentes: verdad, amor y obediencia. El círculo virtuoso del hogar, eso se cultiva en el Señor. El círculo virtuoso en el hogar. Repito, verdad, la verdad de Dios. Amor, el amor de Dios y para con los demás. Y la obediencia a los mandamientos del Señor. Ok, y en cuarto lugar, finalmente, debemos de permanecer en la verdad. Ya dijimos saber la verdad. Hablamos también de enseñar y valorar la verdad. Debemos de andar en la verdad, o sea, obedecer a la verdad. Y en cuarto lugar, debemos de permanecer en la verdad. Según de Juan, versículos 7 al 11, dice aquí: todo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces no podemos andar con las falsas enseñanzas y a la vez con la Biblia, no, ¿verdad? Tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo y no extraviarnos. Es decir, se corre el peligro de extraviarse, y cuando alguien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es una persona apóstata, es decir, que se ha alejado de la verdad de Dios y nunca fue realmente un hijo o una hija de Dios. Fueron religiosos, quizás hasta fueron miembros de la iglesia, pero nunca nacieron de nuevo. Quien nace de nuevo persevera y permanece en la verdad de Dios, en la nueva vida que tenemos en Cristo. Entonces tenemos que oponernos al error, tenemos que oponernos a los engañadores que hay en el mundo. Entonces la advertencia aquí es: mirad por vosotros, versículo 8, es decir, protege a tu familia. ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Qué están viendo tus hijos? Esposo, ¿tienes asuntos secretos? Pues pídele perdón a Dios y una vida limpia. Y esto también va para la esposa. Estemos en esa vigilancia espiritual constante, porque Satanás y el mundo nos están atacando a través de todos los medios posibles para desviarnos, para desanimarnos de la fe y de la confianza en Dios, para con cosas atractivas o seductoras o agradables al oído, nos desviemos de la verdad de Dios. Entonces, vigilancia espiritual constante, esté orando constantemente, lea su Biblia constantemente, no deje de congregarse en la iglesia, sea fiel. Entonces, los creyentes debemos de estar, ya casi por concluir, debemos de estar comprometidos con la verdad de Dios, porque existimos en este mundo en el cual Satanás es el príncipe de las tinieblas. Dice, por eso, hermanos, la verdad de Dios. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, estamos en un mundo el cual está siendo controlado y gobernado en ese sentido por el maligno, por Satanás. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, permanezcamos en la verdad del Señor, seamos fieles a la sana doctrina de la Biblia y ejercitemos nuestro discernimiento espiritual. Conclusión, déjenme decir 4 cosas para concluir. Número 1, que los creyentes somos bendecidos con la verdad. Los creyentes somos bendecidos con la verdad. Número 2, tenga un compromiso permanente con la verdad bíblica y sus valores. Tenga un compromiso permanente con la verdad bíblica y sus valores. 3, sea una influencia santificadora en su familia. Sea una influencia santificadora en su familia. Y 4, ore por su hogar, que su hogar sea fiel a Cristo. Bueno, pues con esto concluimos. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude para que nuestras familias estén consagradas al Señor, pero comencemos por nosotros, que estamos siendo conscientes de estas
verdades espirituales en Cristo Jesús. Bueno, solamente recordarles, nos vemos el domingo, Dios mediante, en el Renuevo, en Bosques del Valle, en Coacalco. A las 11 de la mañana tenemos los cursos de discipulado, a las 12 del día la celebración dominical, y este próximo domingo, que es 29 de septiembre, tendremos, Dios mediante, la Cena del Señor. Entonces, nos vemos ahí, Dios mediante, y comparta el Evangelio. Hasta luego.